Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Normalmente, una conversación entre presidentes y en particular entre el presidente de México y de Estados Unidos, pues podría uno acceder a ella, una conversación telefónica, en los archivos, supongo, pasado un buen número de años. Pero ahora, gracias a las filtraciones, pues tenemos la posibilidad de vez en vez de tener acceso a esta información de inmediato. Una información interesante porque para el ciudadano normal esto está muy lejos de su red de información. Cuando tenemos esta información, de alguna manera, el ciudadano tiene más poder, queda más cerca de las grandes decisiones, de la gran política. Entonces, el Washington Post tuvo acceso a una transcripción de dos conversaciones que el presidente Trump tuvo en enero de este año, una con Enrique Peña Nieto y otra con el primer ministro de Australia. La que nos interesa es la de Peña Nieto, pero las dos son muy reveladoras de la manera como ve el poder, cómo ejerce el poder, cómo pretende ejercer el poder el presidente norteamericano. Entonces, en esta, y ya no me extiendo más, el asunto se reduce sobre todo a 3 puntos. El déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, la idea de construir un muro en Estados Unidos que lo pague México, y en tercer lugar, la lucha contra el crimen organizado en México y que Estados Unidos propone tener una intervención más directa. Esos son los 3 temas. Si alguien pueden sacar otros, pero creo que son suficientes. Bueno, habíamos abordado ya sobre esos temas, pero como tú dices, no teníamos la transcripción literal, ¿no?, de esta conversación. Y los 3 temas, desde luego, son importantes para la relación México-Estados Unidos y para la política interior de México, sin desdeñar desde luego la parte comercial y los impuestos que Trump le dice a Peña Nieto que le pondrá a las importaciones mexicanas, sin desdeñar la importancia ya a estas alturas creo que más simbólica del muro que otra cosa. Lo que más grave me parece de esa conversación es lo que dice con respecto a los bad hombres, esos que según Trump, Peña Nieto no puede controlar y ofrece, no sé si soldados, la palabra sea ofrece, ¿sí? Ofrece su ayuda directa, ¿no? Lo cual, más que, en fin, la respuesta de Peña Nieto a cada uno de estos temas nos puede parecer bien, mal, tibia, no lo suficientemente, digamos, asertiva, pero lo que sí te revela es lo difícil que va a ser para cualquier presidente tratar con el presidente Trump. Uno, por su forma de ser, por la ignorancia que muestra. O sea, un presidente que está diciéndole al otro, aquí te mando a mis soldados, creo que es un presidente que simplemente no conoce la realidad de lo que es un régimen democrático y de lo que es digamos, el concierto de naciones democráticas en este país. Así que me preocupa más del lado de Trump, ¿sí?, que del lado del presidente Peña Nieto. De enero para acá creo que ha corrido mucha agua bajo el puente y me parece que poco a poco México ha ido agarrando un buen tono para mantener la relación con Estados Unidos y tener a la mano o más a la mano el objetivo buscado, un buen tratado de libre comercio. Ahora, dicho esto, sí creo que tenemos un déficit en la relación que es la parte política, migración y armas. Bueno, ya que ustedes plantearon esos puntos, a mí me gustaría plantear otro enfoque para esta misma relación y la conversación a la que ya nos condujo Lorenzo y ahora María Amparo. Este principio de la relación, porque es exactamente el principio de la relación de los dos países, que se cambia, que se renueva en alguna forma, porque era distinta con Obama, con la administración anterior,
la plantea como premisa mayor de la negociación de la relación el presidente Trump. Y el presidente Peña Nieto está como a la respuesta, como una respuesta bastante tímida, bastante, pues torpe, diría yo, en alguna medida, porque solo en la parte del muro responde México no lo pagará, pero en las otras dos cosas no tiene una respuesta que se vea consistente. La del impuesto es claramente una forma, como decíamos antes de empezar el programa, pues de acabar con el Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio es uno que ha eliminado las barreras fiscales, ¿verdad? Cuando se ponen barreras fiscales con un impuesto muy alto, pues entonces ya el libre comercio queda totalmente bloqueado. Y ahí pues no hubo una respuesta consistente. Pero ya no nos volveremos a bañar en el mismo río, ya que toma de enero. Ahora estamos en agosto y el río ha corrido mucho y ya no es el mismo. Como que Trump plantea, como cuando los sindicatos plantean el 120% de aumento del salario, ¿no? Eso uno dice, pues está totalmente desproporcionado. Acaban negociando un 4, un 5%. Y bueno, no es que haya bajado tanto, pero sí ha bajado. Desde luego el Tratado de Libre Comercio aparentemente se va a negociar y tendrá algunos cambios relativamente ligeros según las últimas informaciones que han estado publicándose y no la total. Él primero habló de salirse del Tratado de Libre Comercio, después habló de una revisión a fondo. Entonces, estamos ahora en un momento en que la negociación va asumiendo una serie de reducciones en el planteamiento del 100% de aumento al salario, ¿no? Como decían los sindicalistas. En esto último, el último tema de ofrecer, digamos, la ayuda militar, la intervención directa para combatir el crimen organizado, pues es un desconocimiento, como decía Amparo, digamos, de los mecanismos democráticos, del principio más elemental de soberanía incluso, aunque habría países que dirían, bueno, pues si queremos ayuda porque no podemos con este problema. Y es obvio que el problema efectivamente no ha sido controlado por ninguno de los dos gobiernos que han abordado esta situación, desde el de Fox, Felipe Calderón y el de Peña Nieto, pero difícilmente, el problema está en el esquema, en el planteamiento mismo de cómo abordar el problema. Si efectivamente se aceptara, que desde luego no va a ocurrir, esta ayuda, esta intervención directa de las fuerzas norteamericanas, lo único que se lograría sería mucho mayor violencia, probablemente, mayores muertes, mayores homicidios, que seguramente de pronto contaminarían a otros ciudadanos inocentes, es decir, le afectarían a ciudadanos inocentes, cosa que ya ha pasado, por supuesto, pero seguramente se incrementaría, porque pues, los norteamericanos no tendrían demasiado cuidado en distinguir quiénes son quiénes, sino que llegarían como a una invasión militar, como ocurrió en Irak. Sin embargo, ellos mismos, o sea, no es cuestión de decir, oye, tú no puedes, nosotros sí podemos. Ellos tampoco, por eso ellos nunca plantearon un esquema de confrontación directa con los cárteles de la droga. Son muy permisivos. Ellos siempre plantearon que el combate se hiciera al otro lado de la frontera, donde ellos no asumen los costos. Por eso ni siquiera sostuvieron, digamos, la ley de prohibición del alcohol, porque les empezó a generar violencia. Muy poca violencia en comparación con lo que enfrentamos los países latinoamericanos. Y sin embargo, desde ahí ya dijeron, no, esto se nos va a desbordar. Entonces ellos saben que ese esquema no es el que funciona. Y por eso también allá, repito, son bastante permisivos, tienen otra forma de abordar el problema mucho menos con violencia directa frente a quienes distribuyen y generan drogas allá en Estados Unidos. Entonces, desde luego que el problema no es cuál ejército enfrenta al narcotráfico o al crimen organizado. El problema es el esquema está mal planteado. Y lo absurdo es que en Estados Unidos ya está cambiando el paradigma y Trump sigue con nuestro paradigma, que es el que ya está totalmente rebasado. Bueno, yo creo que esta llamada tiene tal cantidad de elementos que podemos ir desmenuzando, no nos da el tiempo, pero hay uno que yo no he visto muy reflejado en los comentarios que se han hecho en México. Es el hecho mismo de que se hayan atrevido los trumpistas y Trump, desde luego, a plantear la posibilidad de que se
construya un muro y lo pague México. Ya el hecho de que se diga no lo pagamos, me parece hasta secundario. El que se haya planteado la posibilidad de cobrarle a México un muro hecho en Estados Unidos, eso ya muestra la naturaleza que desde Estados Unidos se tiene de cuál es la relación con México. No es una relación de un país en términos de igualdad con otro. Es la relación de un subordinado con un superior. ¿A poco Estados Unidos le va a pedir a Rusia, oye, tú eres un peligro para mí porque tienes una fuerza atómica y misiles, yo voy a construir un sistema antimisiles y tú me lo pagas? O le ha dicho a Corea del Norte, toda esta movilización que me he visto obligado a hacer en Corea del Sur para proteger a ese país y a Japón, etcétera, y protegerme a mí, Estados Unidos, me la pagas tú, Corea del Norte, ¿eh? Yo hago la movilización y tú la pagas. Aquí, desde el planteamiento mismo, ya no es necesario decir, oiga, no se la pagamos. Eso es secundario. Es decir, ¿por qué plantea usted eso? ¿Quién cree que somos? ¿En dónde nos encontramos? Entonces, esta es la, digamos, naturaleza íntima de la relación que salió con la llamada. Así que ya nos podemos imaginar cómo va a ser la relación cuando se haga en unos días la negociación del Tratado de Libre Comercio. Si creemos que ya la libramos, tengo la sospecha de que no, pero dejo la última palabra a ustedes. Creo que con un presidente como Trump nunca vamos a poder decir que ya la libramos. Porque lo mismo, un día dice que construye el muro, que al día siguiente dice que va a construir unas vallas y que nada más lo va a hacer en una parte de la frontera. Ya no ha vuelto a mencionar lo de los militares. Dijo, como bien decía Paoli, que el Tratado de Libre Comercio se salía, pero ahora no, y la Casa Blanca sabemos que está dividida, eso puede jugar a favor de México. Entonces, nunca sabremos bien a bien hasta dónde puede llegar Trump y cuándo se va a empezar a retractar y demás, lo cual realmente para cualquier gobernante debe de ser muy difícil. Pero coincido contigo totalmente que esa llamada por los tres costados que tú mencionas merece un posicionamiento de parte del gobierno de México de mucha firmeza. Ahora, ¿qué opciones tenía el gobierno? Eso, unas declaraciones ahí telefónicas que nadie hubiera sabido, porque si hubieran sido muy firmes igual no las transcriben, o en la práctica estar negociando cada una de las vertientes de seguridad, comercio y muro, no por debajo del agua, pero vaya, con las instancias necesarias. Creo que México está optando por la segunda porque no se va a meter al bullying que está provocando Trump. Bueno, yo creo que lo que pasa es que Trump empieza manifestando una enorme prepotencia, ¿verdad? Eso es de entrada porque tiene la tesis de que el que da primero y fuerte da dos veces y tal vez muchas más. Y al débil. Y ahora que estamos viendo ya bañados en otro río, como decía yo hace un rato, siempre con Heráclito, pues estamos viendo que él no ha podido consolidar su gobierno para empezar. El gabinete de Trump ha estado en duda y ya llevan 6 meses de gobierno, un poco más, ¿no? 7 casi. Otra parte es que no ha podido lidiar, por ejemplo, con la Unión Europea, tuvo unos fracasos enormes, porque se pronunció por Le Pen, como favorable a Le Pen, se pronunció a favor del Brexit primero y le fue bien. Entonces, y le salió Macron en la segunda parte. Después había dicho que la OTAN era una porquería que ya no servía para nada. Y después tuvo que retractarse y decir, no, pues vamos a apoyar a la OTAN. Entonces, estamos ya en una situación distinta en la que México debiera tratar de aprovechar esta debilidad relativa, estas contradicciones de Trump, para plantear algunas cosas en plan de tener alguna iniciativa. Podríamos seguir sobre esto, creo que tiene mucho, pero nos vamos a un corte y espérenos unos minutos y volvemos con otro tema igualmente importante. El día 4 de este mes de agosto
se reunieron en la ciudad de Chihuahua a convocatoria de su gobernador, don Javier Corral, un grupo muy grande de políticos que son de todo tipo, presidentes de partidos como el del PAN y la del PRD. Se reunieron personajes muy destacados como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Castañeda, que es más bien un opinador que un gestor político, aunque gestó en algún momento o promovió en algún momento su candidatura independiente como candidato presidencial. Están otros personajes como Agustín Basabe Benítez, nuestro excompañero aquí de Primer Plano y que fue presidente del PRD en un periodo reciente. Y también estuvieron muchos gobernadores del PRD, 2 o 3. Algunos de ellos, como Aureoles, ya se había pronunciado porque él quería ser candidato. Estuvo Álvarez y Casa, que había estado promoviendo un frente, o sigue promoviendo un frente de ahora. Y estuvieron otros personajes un poco menos significativos que estos que menciono, para plantear una serie de problemas que tiene el país. No fue un planteamiento solamente electorero o de decisión de un candidato, sino plantear una serie de problemas como el de la reforma energética que planteó Cárdenas y otros muchos. Cárdenas fue bastante más programático de lo que hubiéramos pensado. Porfirio Muñoz Ledo se fue por un lado de enjuiciar a Peña Nieto, someterlo a juicio político, dando las claves constitucionales de cómo se puede hacer esto, porque ha incurrido en delitos graves del orden común, según dice Muñoz Ledo, y ahí se le puede hacer un juicio político al presidente mismo, porque solo se le puede enjuiciar o por traición a la patria o por delitos graves del orden común. Entonces, y hubo muchas cosas interesantes en los planteamientos. Yo creo que Anaya, el presidente del PAN, como muchas veces, se ha mostrado como un hombre bastante brillante, muy articulado en su discurso, muy bien, y haciendo una autocrítica del PAN que no siempre ha estado en las posiciones que debía estar para promover un régimen democrático. Ahí hay una especie como de confesión. Y, en fin, yo se los dejo a ustedes porque este puede ser uno de los temas que va a concentrar en, a lo mejor, un candidato, si es que llega a consolidarse el frente, junto a los otros dos, uno que sería del PRI, ya tocaremos el asunto del PRI más adelante, y otro que es Andrés Manuel López Obrador, que es el indiscutido candidato ya en camino a la campaña. Lo que parece aquí interesante es que pues se parecen irse dando las condiciones, o no diría las condiciones, las voluntades para construir este frente, un frente que tiene que ir librando muchos escollos. No hay en la historia de México muchas experiencias exitosas en términos de coaliciones o frentes como sí las hay en otros países de América Latina. Bueno, pues el más exitoso fue precisamente el de Cárdenas, cuando sale del PRI, y realmente se hace un nuevo partido. Esto no es un nuevo partido, esto es un frente que quiere ir más allá de los partidos, por eso estaban personajes como los que mencionaba Paoli, como Jorge Castañeda, como Emilio Álvarez y Casas, ¿sí? ¿Y qué están planteando? Bueno, pues como todos dicen que pues, primero el programa y luego el candidato, y nadie nos podemos tragar eso. O sea, realmente el escollo no va a ser el programa, el escollo va a ser el candidato, ¿sí? Digamos, eso es, creo que es más realista. Me gustaría más lo otro romántico de primero el programa y qué vamos a plantear en términos de gobernabilidad. Bueno, es un frente que quiere plantear la posibilidad de un gobierno de coalición y previo al gobierno de coalición una coalición electoral para ser competitivo frente a Andrés Manuel López Obrador y sus posibles aliados. No sabemos si Movimiento Ciudadano va a ir con él. Y frente al PRI, el Verde, el PANAL y probablemente Encuentro Social. Y se sitúan en el centro, curiosamente. El centro siempre lo había ocupado el PRI, el centro ideológico. Y ahora este frente se quiere colocar como el centro del espectro ideológico y de esa manera ganarle votos tanto al PRI como a los que le temen, a los que aborrecen al PRI y a los que le temen a Andrés Manuel López Obrador. Creo que esa es la valía. Con todo, falta meses para llegar a las elecciones y todavía veremos muchos cambios en las preferencias electorales que seguramente quedarán a tercios. Yo creo que simplificando mucho,
podemos decir que se trata básicamente de un esfuerzo contra Andrés Manuel. ¿Y contra el PRI no? El PRI queda ya, después de este sexenio, después de haber hecho un experimento rarísimo, se llega al 2000, se derrota a la tradición autoritaria, empieza un nuevo México y pácatelas, tenemos de nuevo al PRI. Y el PRI, nuevo PRI, resulta que Duarte lo que es más viejo que pinta el viejo. perfecto, está peor que el viejo. Hay un socavón en el PRI tremendo. Entonces, lo que se ofrece como nuevo, el PRI ya no puede decir es un nuevo PRI, pues ya ni no. modo. Por eso están ahora discutiendo que si pueden tener un candidato externo al PRI. Pues que no tienen después de 80 y tantos años candidatos propios, pues no tienen suficientes o no tienen con la calidad suficiente. Yo creo que si pudieran, pero no pueden, ellos se unirían también al frente, a este frente democrático, para que entre todos, PRI, PAN, PRD, le hicieran el contrapeso a Andrés Manuel. No es nada más eso. Pero creo que, y tú lo dijiste, María Amparo, más o menos en el corazón de esto está la lucha contra Andrés Manuel, y entonces por eso quedan en el centro PRD y PAN, porque no les quedó otra. No es por un gran programa nuevo, porque ¿qué nuevo nos puede ofrecer el PAN y el PRD? ¿En serio hay algo nuevo que puedan ofrecer? Si ya lo han estado haciendo, ya han tenido el poder. Yo creo que este frente surge un poco por la experiencia del Estado de México, en donde justamente quienes quedaron al final fueron el PRI, que ganó, haya sido como haya sido, y Morena, y el PAN y PRD de haber ido juntos con algún candidato viable. Ahí estaba Cepeda, pero en fin no le alcanzó. Igual hubieran sido competitivos, quién sabe si hubieran ganado, pero hubieran sido competitivos. Entonces de alguna manera como dijeron, oye, pues es que efectivamente por separado nos podría ganar. Estoy de acuerdo con Lorenzo en que el PRI ahorita está en una situación muy deplorable, ya lo veremos. Sin embargo, tiene bases, tiene votos duros, tiene muchos mecanismos, mucho aparato todavía, que hace que incluso haya ganado el Estado de México, aunque haya sido por las malas. No ganó bien, pero precisamente el PRI a nivel nacional tiene muchos recursos todavía lícitos e ilícitos que por los que podría dar alguna pelea, ¿no? No podríamos descartarlo por completo, aunque sí la tiene sumamente difícil. De todas formas, yo veo muy difícil lo del frente. Desde luego se va a estar discutiendo, va a haber muchas de estas reuniones con mucha gente, viendo qué se puede hacer, pero coincido, es en el candidato donde va a fracasar. Casi yo creo que pedirle a los panistas que ellos están en segundo lugar en las encuestas, ellos tienen más posibilidad hoy por hoy que el PRI, efectivamente. El PAN por sí mismo en todas las encuestas aparece en segundo lugar. 3, 4, 5 puntos de diferencia con López Obrador que no son irremontables. Sí. Entonces, pedirle al PAN que sus candidatos se hagan a un lado para dejar a un candidato que no sea del PRD ni del PAN y que congregue este frente, no va a ocurrir. Desde luego que tienen que discutir los métodos. Están diciendo, vamos a ver los métodos para definir al candidato. Pero que le digan a Anaya, que creo que va a ser el más probable candidato del PAN, que le digan, oye, pues por los métodos y las encuestas quedó fulano de tal. Entonces tú te vas a hacer a un lado, siendo que el PAN es el que realmente está aportando más votos. Ahí es donde va a quebrar. Por eso le pusimos a este bloque, entre interrogantes, ¿se consolidará el pacto de opositor? Porque, como bien lo plantea José Antonio, de aquí a que ocurra el nombramiento de un candidato presidencial, todavía va a pasar un buen número de litros de agua bajo el puente y tal vez nos tengamos que echar una zambullida en un puente distinto del que se veía en este encuentro en Chihuahua, que tiene sus méritos. Yo digo que ciertamente influyó la elección y los resultados terribles de la elección en el Estado de México y en Coahuila, pero también creo
que este es un frente que convoca Corral y que acuden a él, apoyado en el grupo de los Galileos, que es un grupo bastante abierto, que apoyó a Corral en la elección. No lo apoyó todo el PRD, pero el Galileo sí lo apoyó. Y Corral ha estado siempre buscando el apoyo del PRD desde mucho tiempo atrás. De hecho, ya había sido candidato a gobernador apoyado por el PRD. Y por otra parte, estoy viendo una especie de búsqueda para tener un preámbulo tipo Macron, pero que va encaminado a encontrar un Macron, como ocurrió. Estoy haciendo una metáfora que no tiene nada de igual, pero se puede parecer en cuanto que se ubica en el centro, en cuanto que busca un candidato que antes hace una serie de planteamientos programáticos y que no se presenta como una cosa personalista nada más, y ciertamente, a mi juicio, sí está para combatir a uno y a otro, a un ala y a la otra, es decir, al PRI y a López Obrador. Yo ahí me y inclinaría más por lo que dice José Antonio. Difícilmente el PAN, el partido que más votos va a aportar, pues no va a dejar que llegue si es que lo hay, un Macron, ¿no? Pero creo que el punto central lo toca Lorenzo. En realidad, si queremos hablar como de cambio, ¿sí? Y un cambio que puede uno estar de acuerdo o no, deberían de ser PRI, PAN, PRD, que están por una, y Andrés Manuel por la otra. Es cierto, no están las condiciones dadas para que se junten el PRI, PAN y PRD, pero esa es la dicotomía que se está planteando hoy en México. Por fortuna, para el PAN y para el PAN-PRD y el PRI, sí, estos dos pueden fraccionar el voto y entonces impedir que gane López Obrador, ¿sí? Pero los verdaderos proyectos alternativos son estos dos. Por un lado, lo que se ha llamado el PRIAN, ¿sí? Y por otro lado, lo que está planteando López Obrador. La única matiz que yo haría es que no es que estos ya hayan gobernado y no. Andrés Manuel López Obrador ya ha gobernado y sabemos cómo gobierna. ¿Sí? Nada más. Algunos lo valoran bien y otros regular. Yo creo que de todas maneras el PRD va a tener que decidir cuando se vea que no va a funcionar este frente, como yo creo. El PRD va a tener que definir qué hacer. ¿Se va con López Obrador? Muchos sí lo van a hacer, aunque sea a título individual, ya lo están haciendo, pero muchos lo van a hacer. Apoyar al candidato panista sería lo peor que pudiera hacer. Que el PRD dijera, yo me quedo en el frente, aunque sea apoyando a Ricardo Anaya o quien sea que vaya a ser su candidato, porque ahí pierde el electorado. Y tendría que plantear un candidato propio, que no tiene muchos. Para la ciudad. Podemos seguir con este tema en el siguiente, que vamos a tratar las debilidades del PRI, porque estamos hablando de partidos y de sucesión presidencial. Nos vamos al siguiente bloque. Espérenos un par de minutos. En el segmento anterior estábamos hablando de las probabilidades o no que podría tener el PRI para volver a competir para la presidencia en el 18. Yo creo que efectivamente tiene muy difícil la situación. El PRI tiene muchas cosas en contra, pero a final de cuentas es un partido nacional, tiene recursos, le va a meter recursos públicos como lo hizo en el Estado de México. No se va a dejar. El triunfo mal habido en el Estado de México lo animó para seguir en la contienda y va a tratar de hacerlo, aunque tiene las cosas bastante complicadas. Pero creo que no hay que descartar que eventualmente pueda competir o acercarse a la competencia con todos esos recursos que tiene. Pero una de las variables fundamentales para definir eso, quizá se empiece a despejar en su próxima asamblea, que es en esta semana, la asamblea número 22, donde lo principal va a ser definir la cuestión de los candados de quién puede o no puede ser candidato presidencial, porque dependiendo de eso se amplía la baraja o se restringe la baraja que pudiera manejar Enrique Peña Nieto, que es otro de los aspectos que se están, digamos, en disputa. Hay grupos dentro del PRI que no están nada contentos con Peña Nieto, con el legado que les está dejando de impopularidad, de una votación muy baja. Por eso decimos, el PRI está en todas las encuestas en tercer lugar, y lo que le quieren disputar es que no sea Peña Nieto otra vez el que defina exclusivamente a la antigua usanza al candidato, sino que quieren participar, quieren incidir sobre quién sea el candidato. Bueno, ahí lo que se vislumbra como una posibilidad
es una división dentro del PRI. Y no me refiero a una fractura como la del 87 con Cuauhtémoc Cárdenas, en donde haya realmente una ruptura. No necesariamente. Pueden llegar divididos, han llegado divididos, y cuando eso ha pasado, ha perdido la presidencia. Llegaron divididos por razones distintas con Zedillo en el 2000, más divididos llegaron todavía en 2006 con Madrazo como candidato, y ahí se fueron al tercer lugar. Bueno, si no resuelven bien esto de los candados, de la candidatura, y cierran filas en torno del candidato que vaya a surgir eventualmente, entonces, con más razón todavía, el PRI ya no tendrá posibilidad. Para cerrar filas dentro del PRI no es necesario, como había apuntado para otras cosas María Amparo, de idealmente primero el programa y luego la persona. El programa no importa. En el PRI realmente eso es lo último que tiene. Cierran filas en función de los intereses de lo que han acumulado ya a lo largo de muchos años, de lo que tienen que defender si lo de Porfirio Muñoz Ledo resultara cierto, de que se les puede fincar responsabilidades. Hoy está su artículo del Universal en esa dirección. Y la verdad, entonces, es que sí es el candidato. Pero yo nada más apunto eso, no sé qué les parezca a ustedes la especie de maldición que ha echado José Antonio. Dice, el PRI todavía es competitivo porque tiene muchos recursos, dices, no ilegítimos. ¿Qué le pasaría a México si se prolongan otros 6 años esto? ¿A dónde vamos? ¿A dónde podríamos ir? ¿Hacia cuál sería el futuro de México si el PRI logra, por las buenas y las malas, la combinación, hacerse otra vez de la presidencia? Mi imaginación no alcanza. La mía sí alcanza, Lorenzo, y sí alcanza por un solo motivo. Mucha imaginación. Cuando pasamos a Fox, ¿sí? Cuando pasamos en la primera alternancia al PAN, pues muchos nos fuimos con la finta, con la ilusión de que las cosas iban a cambiar. Y pues cambiaron realmente poco en términos del ejercicio del poder. Lo he dicho muchas veces en este espacio, me parece que si uno revisa los gobiernos, las gubernaturas o los gobiernos federales del PAN, PRI y PRD, pues no hay mayor diferencia en el ejercicio del poder. Entonces sí alcanza mi imaginación. A lo mejor escarmientan, no sé, escarmientan de lo que ha pasado últimamente y pues se toman más en serio ciertas demandas de la sociedad que van desde la corrupción y la violencia, pero también pasando por la igualdad y esta promesa incumplida y muy aplaudida el primer día de gobierno hacia Peña Nieto sobre la sociedad, sobre la seguridad social universal, que la dejamos. Ese ha sido uno de los grandes faltantes en este sexenio. Con respecto a la Asamblea, pues es el primer turno al BAT que va a ser el PRI. Y la parte de los candados al final no es tan importante, porque si van en coalición con cualquier otro partido, los candados ya no operan, entonces puede ir cualquiera. Así que si no se quitan los candados, la baraja queda abierta. Sí, podrían ser desde Luis Videgaray, Pepe Mid, Aurelio Nuño, todos los que no tienen esta membresía de 10 años. No, pero él sí la tiene. Pero el secretario gobernador sí la tiene. Entonces, el problema creo que no va a estar ahorita en la Asamblea, sino que se va a posponer a cuando venga la decisión de quién va a ser el candidato. Porque, en efecto, lo que salga de las mesas de la Asamblea, de la 22 Asamblea, se va a guardar en el cajón como proyecto. Cuando llegue el candidato, planteará su plataforma y adelante. Creo que la mejor manera que tiene el PRI de ser competitivo es tratar de cerrar bien este último tramo de la administración. Ahora, ¿qué quiere decir cerrar bien este tramo? La economía se les está componiendo, hay que reconocer eso. Las calificadoras ya no nos bajaron a negativa, la deuda se hizo un poquito más pequeña, la inflación parece que se controla, el empleo creció, entonces parece que va mejor. Y el otro gran pendiente, la violencia y la corrupción. Si pudieran con esto, pero esos pendientes, querida María Amparo, han exhibido de una manera tan brutal al PRI y sus gobernantes. Alguien me decía,
hace unos días algo que es bastante claro, pero yo realmente no lo había reparado bien. Cada vez que un gobernador del PRI pierde la elección en su estado, es sometido a juicio penal, se le fijan responsabilidades, y ahí están los casos muy notables de Javier Duarte en Veracruz, pierde con Yunes y entonces viene una andanada de pruebas y de la detención de Javier. Pasa con Borge, pierde en Quintana Roo. Y puede pasar en muchos, no solo con candidatos del PAN, que es la mayoría, pero por ejemplo pasó con Núñez cuando entra y mete a la cárcel a Granier, o entra a la cárcel Granier. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay quien los proteja, quien les guarde las espaldas. Por eso es que pelearon tan duro el Estado de México, con todos los recursos que pudieron y hasta con los que no podían, porque son promesas de sueldos, de cosas de la tarjeta rosa, etcétera, etcétera. Echaron mano de todo, porque están pensando que van a ser derrotados. Y si es derrotado, yo no sé si proceda lo que decía Porfirio Muñoz Ledo, de que se le pueda hacer juicio político ahora a Peña Nieto, pero ciertamente si el presidente no es del PRI, es casi garantía que le van a hacer juicio político a Peña Nieto, como se los hicieron a los gobernadores. Bueno, es lo más probable, creo yo, si no estamos echando una cosa tan atrás como cuando se puso la confianza en Fox, que iba a sacar el pie de los pinos, iba a plantear un nuevo gobierno, iba a hacer una transición democrática, y eso fracasó. ¿Y qué pez gordo fue a la cárcel? Ninguno. No, yo no hablo de que hubiera ido, estoy diciendo que Fox representó un retroceso, no solo un pequeño cambio, un retroceso en varias cosas, por las expectativas que había despertado y que no cumplió en ni una mínima parte, ¿no? Yo tampoco estoy tan seguro de salir del PRI de los Pinos se llamara cuentas, como casi en toda América Latina ya sucedió, de que algún expresidente se ha sido llamado a cuentas, acaba en la cárcel, algunos están en proceso todavía. En ese sentido, hay una materia pendiente en nuestro país, que es el de poder llamar a cuentas a un expresidente, ya no digamos un presidente en funciones, que eso es mucho más complicado, pero es parte de la democracia también, cuando se amerita quitar a un presidente en funciones a la de Brasil por abusos. Sí, pero digo, en México ni siquiera un expresidente ha sido llamado a cuentas. En América Latina, en muchísimos países. Yo no estoy tan seguro de que la derrota del PRI implicara eso, pero bueno, sería una posibilidad. Pero vinculando otra vez con la cuestión de las opciones, de lo que puede representar el PRI frente a los demás, yo creo que hay un segmento importante del electorado que le teme por diferentes razones a López Obrador, no quiere que llegue López Obrador, pero tampoco quiere saber nada del PRI, e incluso tampoco del PAN. Hay muchos que dicen, bueno, es que el PAN tampoco, después de 12 años de panismo, que defraudaron, que no llamaron a ningún pez gordo, que las cosas no cambiaron desde el punto de vista político, nada radicalmente. Hay un segmento que no quiere con ninguno de esos dos y está como disperso, que cuando tú preguntas entonces qué vas a hacer, igual dicen, pues votaré simbólicamente por algún independiente, o anulo el voto, o simplemente no voy a las urnas. No hay ese acomodo, no tienen un acomodo, pero no creo que sean pocos esos electores, creo que es un segmento no abrumador, así no te voy a decir 80%, pero un 20 o un 5% y un 30 también, sí. Si eventualmente surgiera un candidato que lograra ser convincente para ese segmento y que pudiera congregarlo, pues podrías tener de pronto una fuerza competitiva que no fuera ni apoyar al PRI ni apoyar a López Obrador. Yo creo que esta idea de una desesperanza, una desilusión con la política, es ahora un elemento más importante que en el pasado. Nunca hubo un gran entusiasmo por la política en México, pero hubo momentos de brotes, ¿no? De esperanzadores, el 88 y otros que vinieron después. Pero ahora sacar esperanzas es sacarle sangre a las piedras, pero a lo mejor, como tú dices, un candidato distinto, que quién sabe quién sería, puede no se ve Ahora, el todavía. problema es que ese candidato distinto a lo mejor lo que te hace, en vez de tener a tercios al electorado, lo tengas a cuartos, ¿no? Y entonces 25 independientes, y se nos va a complicar la gobernabilidad en este país. Es cierto, es cierto.
Sí, esa es una posibilidad que no se puede descartar, pero, en fin, faltan todavía muchas variables por despejarse de aquí al 2018, pero están esos componentes todavía ahí, ¿no? Están ahí presentes. Bueno, regresamos al último segmento. Decíamos hace rato en los bloques anteriores que uno de los grandes problemas que tiene el PRI para ser competitivo en las elecciones ha sido el problema de la corrupción. Y normalmente nos centramos en la corrupción de los gobernadores porque ha sido lo más vistoso. Pero la corrupción está en muchos otros lados y uno de los ejemplos que sigue en los periódicos todos los días, en las noticias, es el del famoso Paso Express de Cuernavaca, esto es del socavón. Y en este socavón creo que se concentran no solamente la corrupción, sino la ineficiencia, que es una forma de corrupción, del Estado mexicano. Y estoy usando la palabra Estado mexicano con a propósito, ¿sí? Digo el Estado mexicano porque no se trata nada más del gobierno federal, es el gobierno federal más el gobierno estatal, más el gobierno municipal, más los congresos, etcétera. Aquí el problema es que como todos son culpables, pues nadie va a ser culpable y por eso llamábamos a este bloque Fuente Ovejuna, todos a una. Y todos llevan, es cierto, una parte de la responsabilidad, pero lo que yo quisiera plantearles a ustedes en esta mesa es ese concepto, más allá de que si se puede llevar a juicio político un presidente, ¿verdad? Es ese concepto de responsabilidad política que sí está en la Constitución y que, aunque es una ley imperfecta porque no está claro cómo vas a sancionar a eso y que creo que le hace mucho mal al PRI, es la punta de la pirámide. Y en este caso, la punta de la pirámide es el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en cualquier país hubiese presentado su renuncia. Ni siquiera tendría el presidente que haberlo separado del cargo. Debería de haber presentado su renuncia y que se investigara. Y en lugar de eso, lo que nos dice es el secretario no puede revisar piedra por piedra. Estamos esperando, el día de hoy salió o saldrá el estudio por parte de la UNAM en donde se dirá en dónde estuvieron las fallas, pero lo que ya sabemos a través de la investigación periodística es que aquí hubo una falla desde quien entregó la licitación hasta quien la construyó. Entonces, estamos esperando a ver si hay en esto que hay corrupción, hay ineficacia, hay ineficiencia, habrá también alguna consecuencia. ¿No se puede revisar piedra por piedra? Claro que no. El secretario tiene que estar en su despacho y a lo mejor de vez en vez ir a visitar. Pero lo mismo se puede decir de un general. Él, en el momento de un conflicto, no puede estar revisando en trinchera y trinchera todo. Pero cuando falla, él sabe de antemano que él tiene que ser el responsable. Sí, el capitán del barco, bueno, no vio todo, no estuvo viendo si los remaches en la hora de que estaban los astilleros estaban bien hechos o todo en orden. Pero él asume la responsabilidad de dirigir ese barco. Bueno, cuando por razones que no son imputables a él se hunde, pues también él se tiene que hundir. Y aquí tenemos que fueron 3 empresas las que estuvieron revisando el Paso Express y se pagaron 120 y tantos millones de pesos nada más para que revisaran. Y salió lo que salió. Bueno, alguien tiene que asumir esa responsabilidad, no ver piedra por piedra, sino todas las piedras juntas. Conectándolo con el bloque anterior, podemos decir que el socavón, que no es un pequeño bache, sino es un profundo hoyo en donde murieron 2 personas por esta terrible irresponsabilidad, hubiera estado la principal falla en donde hubiera estado, pero hay quien tiene la responsabilidad mayor, y como ya se decía, los capitanes de los barcos que se hunden se quedan hasta el final y algunos de ellos se hunden con su barco. No porque ellos tuvieran la responsabilidad, pero ellos tienen la responsabilidad de conducir. Esto es lo que se llama gobierno, que viene de la palabra kibernetes, que es timonel, el que lleva la conducción del barco.
es el jefe de gobierno. Y en este caso, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que tendría no solo que haber renunciado, sino sometidose a una investigación, él ponerse a disposición, como lo han hecho muchos que renuncian ante una circunstancia de estas, y salir al final del barco, quedar allí con responsabilidad y decir, investiguen, y si yo tengo, aquí están todas las facilidades para que ustedes investiguen. Esto es algo que, claro, se da en países democráticos, donde con una avanzada, pero aquí ni remotamente. Y este socavón es uno de los principales escollos que va a tener el PRI para llegar probablemente en tercer lugar en la próxima elección presidencial. A veces esa responsabilidad política de la que hablan ustedes no siempre coincide con responsabilidad legal. Pueden ser cosas distintas. Claro. A lo mejor el secretario en funciones o el encargado no tiene una responsabilidad legal de que haya dicho yo agarré este dinero y dejé entonces esto débil, pero si no hay una supervisión, un planteamiento general, no supervisión piedra por piedra, sino de cómo van las cosas, cómo se hace la licitación, entonces puede no haber responsabilidad legal que implicaría pues, algún tipo de sanción penal, pero sí responsabilidad política, y esa es la que sí tendrían que asumir. En México casi nunca lo hacen, voluntariamente nunca lo hacen. Ahorita voy a mencionar tal vez un caso extraño, pero que sí ocurrió. Pero lo que sí vemos es que el presidente no los remueve, el presidente, y en esa medida asume los costos el presidente, porque parte, digamos, de las funciones en un sistema presidencial del gabinete es que funjan como filtros o como fusibles. Cuando hay algo grave que sucede en alguna secretaría, en algún tema, pues es el secretario el que tendría que responder con su renuncia precisamente para proteger al presidente. Se supone que es prioritario que el jefe del Ejecutivo preserve, digamos, una cierta imagen, etcétera, y entonces pues el que se sacrifica pues es el más directamente responsable del ramo, que es el secretario. Pero en México no siempre sucede eso. Peña Nieto, por lo visto, no le gusta remover a sus secretarios. Decía yo de un caso, Luis Videgaray. Luis Videgaray, con el escándalo político que se generó con la visita de Trump, él le dijo al presidente, me tengo que salir para quitarte esta responsabilidad porque el costo se está elevando y soy yo el que lo tiene que asumir. Aparentemente, dentro de lo que sabemos, Peña no lo quería remover. Es su favor, digo, es su alter ego, ¿no? Pero Luis Videgaray dijo, no, es que si no me voy, el costo sigue subiendo y va directamente al presidente. Bueno, pues es un caso raro en todo caso, pero pudo regresar por otras razones. Pero el presidente no es muy propicio, ¿cómo se llama? Proclive a remover a sus secretarios, y entonces quien asume el costo es él. No lo es, y qué bueno que mencionas el caso de Luis Videgaray, porque en efecto ha sido el único que ha asumido una responsabilidad política por un error o por lo que se consideró en ese momento un error político. No cometió nada ilegal, ¿sí? Y sin embargo dijo, yo me retiro porque esto le hace más mal al presidente que bien, y así se deberían de comportar. Ahora, cuando no sale de uno a hacer eso, pues el timonel, ¿sí? Es el que tiene que decir, a ver, usted a un lado. Pero en este sexenio, como ustedes dicen, no ocurren, y doy dos ejemplos. Estamos hablando ahorita de comunicaciones y transportes, estamos hablando del socavón, pero recuerden ustedes que ya hubo un problema, bueno, ha habido varios, ¿no? Pero, entre otros, recordemos también con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo del tren con China, que casi nos cuesta la relación bilateral, en donde nos tuvimos que echar para atrás y nos costó $500 millones. ¿Quién pagó eso? Ustedes y todos los que nos están viendo, o sea, nuestros impuestos, ¿sí? O vean, por ejemplo, cuál es el desempeño en términos de gobernabilidad de este país, de violencia, etcétera, espionaje, violación de derechos humanos, etcétera, y sin embargo, en la Secretaría de Gobernación, pues no hay tampoco cambios. Entonces, desempeño y responsabilidad política, pues aquí como que no van juntos, ¿no? Dice José Antonio, Videgaray renuncia y luego vuelve a ser puesto ahí. A mí me gusta más el caso del general Salas. A él es el secretario de la guerra y lo mandan a pelear contra Pascual Orozco Madero. Es
toma unas decisiones muy malas. Pascual Salas. Orozco lo derrota. Entonces dice, yo no me puedo presentar con el señor presidente así. Entonces agarra su pistola y se da un tiro. Y yo creo que el ejemplo del general Salas debía de ser expuesto muchas veces en México porque necesitamos más como él. Ese sí tomó Aquí no se dan un tiro ni con pistola de agua. Supongo que lo dices figurativamente, ¿no? No queremos por ahí suicidios, pero bueno, sí se deberían de dar un tiro político y asumir las responsabilidades, ¿sí? No solamente para con quien los contrató, que es el presidente, sino para con nosotros los ciudadanos, que son los que padecemos finalmente, y estos dos muertos que padecieron, ¿sí? La corrupción y la ineficacia de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y con esto nos despedimos y lo esperamos a usted el próximo lunes a la misma hora. Tenga usted muy buenas noches.